Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este tiempo, ¿sí? Sé que es la gracia de Dios el que nos permitió, ¿verdad?, congregarnos este día. Si no fuera por Él, si no fuera por su misericordia, nosotros no estuviéramos en este lugar. Antes de hoy solamente, ¿verdad?, vamos a dar un resumen de todo lo que hemos venido viendo, ¿sí? De todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo es que Dios, ¿verdad?, por causa del pecado, ¿verdad?, ha venido dando promesas, porque todo el Antiguo Testamento son promesas, ¿verdad? Son señales, son profecías, ¿verdad? Son señalamientos en los cuales nos muestran, ¿verdad?, o nos hablan de que un día el Mesías iba a venir. ¿Saben, hermanos? Antes de orar, ¿sí? Vamos a leer una porción de la Biblia, ¿sí?, para poder darle gracias a Dios por este tiempo. Así como comencé diciéndole, sé que es la misericordia de Dios el que nos ha mantenido en este lugar, ¿verdad?, el que nos permite congregarnos. Vamos a leer, quiero que leamos Lamentaciones 3, 22 y 23. Lo vamos a leer en la 60. Y quiero que comencemos con esto. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Padre, con esto, Señor, queremos darte gracias porque tú nos has dado la libertad de podernos congregar en este lugar, Señor. Sé que es tu misericordia, porque si no fuera por ti, Señor, por causa del pecado, Señor, en nosotros, ya hubiéramos sido consumidos, Padre. Porque ciertamente, Señor, nadie puede traspasar tu santidad, Señor. Lo que has hecho, Señor, al darnos tu evangelio, Padre, ha sido por tu misericordia, ha sido por tu grande amor, ha sido por tu fidelidad, por causa del pacto, por causa de tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que hoy podamos escuchar tu voz de una manera correcta, que, Padre, verdaderamente que seas tú el que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor. Hoy nos damos cuenta, Señor, de la necesidad que tenemos del Evangelio, que mientras que estamos en esta vida, Señor, necesitamos de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos ayude, Señor. Hoy nos damos cuenta que necesitamos de ese verdadero Rey, de ese verdadero sacerdote y de ese verdadero profeta. Hoy nos damos cuenta que necesitamos al Mesías. Hoy nos damos cuenta, Padre, que necesitamos al Cristo. Gracias te damos, Padre, porque el hombre solamente tiene un problema, pero solamente le has dado una solución, le has dado una respuesta. Y la respuesta para el hombre es que creamos que Jesús es el Cristo. La respuesta para el hombre es que vuelva a casa, es que vuelva a Cristo, es que se vuelva, Señor, de sus malos caminos, Padre. Te damos gracias, Señor. Verdaderamente te damos gracias. Glorificamos tu nombre en este tiempo, Señor. Gracias te damos por darnos tu evangelio, Padre, porque sin pedirlo, sin buscarlo, no nos has dado, Señor. Y la intención al darnos tu evangelio, Padre, es que tu Hijo sea edificado en cada uno de nosotros, Señor. Es que nosotros podamos vivir para ti. Es que Mateo 24:14 verdaderamente pueda, Señor, cumplirse en nuestras vidas. Que nosotros podamos vivir para ti. Y ya no vivir, Señor, para este mundo que un día, Señor, va a perecer, que un día va a acabar, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti cada día, Señor. Necesitamos de tu intervención cada día, Padre. Gracias te damos porque nos estás direccionando a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Hoy podemos darnos cuenta que el hombre es separado de ti, que el hombre por causa del pecado, Señor, está perdido, Señor. Pero solamente tú, Señor, has venido a nuestro encuentro, has venido a nuestro rescate, Señor. Has venido a buscar lo que se había perdido, Padre. Veniste a buscar lo que se perdió desde Génesis 3. Gracias te damos, Padre, por tu evangelio. Gracias te damos, Señor, porque en Juan 14:6 tú dijiste que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Tú eres el todo del hombre, Señor. En ti está la plenitud, Señor, de nuestra vida. Gracias te damos, Padre.
esta hora, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, pues antes de dar un resumen, les decía, ¿verdad? Algo que sé que es Dios, ¿verdad?, el que nos ha estado hablando. Sé que es Dios el que nos ha estado mostrando, ¿verdad?, el camino, ¿verdad? Sé que hoy Dios nos está direccionando para que volvamos al camino, ¿verdad? Para que volvamos. Hoy de verdad nos damos cuenta de que el hombre necesita conocer a Dios, que el hombre necesita encontrarse con Dios, ¿verdad? Para que el hombre no muera, para que el hombre no perezca, ¿sí? Y saben, hermanos, de verdad, siempre ha sido Dios guardando, preservándole la vida al hombre para que pudiéramos llegar hasta este tiempo. De verdad, hermanos, esto es el Evangelio, hermanos, es algo tan profundo, ¿sí? En la cual donde nosotros debemos de profundizar, en la cual donde nosotros debemos de ir cada día, de verdad, cada día de nuestras vidas, ¿sí? Les decía antes de dar el resumen, ¿verdad? Quiero que leamos Primera de Corintios 3:10, ¿sí? Porque, hermanos, miren, algo que hemos llegado a la conclusión, ¿sí?, es que ciertamente, ¿verdad?, como lo hemos dicho, el hombre solamente tiene un problema, el hombre, ¿verdad?, pero Dios solamente le ha dado una respuesta al hombre, ¿sí? Esa respuesta que Dios le ha dado al hombre es que creamos que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Ese es el fundamento de la iglesia, ese es el fundamento de nosotros hoy en día, ¿verdad? Hermanos, si ese fundamento no es correcto en nuestras vidas, es cuando el hombre empieza a desviarse y se va, hermanos. Por eso de verdad es necesario lo que dice la palabra, ¿verdad?, de que volvamos a las sendas antiguas. A veces nosotros nos enfocamos en estar solamente leyendo y el hombre lee, el hombre no es que no lea, ¿verdad? El hombre lee mucho, ¿sí? Pero ¿saben? Olvidamos el fundamento y empezamos a edificar sobre otro fundamento en el cual Dios no nos ha dado, ¿sí? Recordemos que ya Dios nos dio un estándar del Evangelio, Dios nos ha dado un estándar, ¿verdad?, de qué es Evangelio para nosotros, para el hombre. Por eso, ¿verdad?, sabemos hoy en día que el Evangelio no es algo. Cuando el hombre recibe el Evangelio, no está recibiendo algo. El hombre está recibiendo a alguien, ¿sí? Cuando el hombre verdaderamente cree que Jesús es el Cristo, al que está recibiendo es al mismo Señor, ¿verdad?, al mismo Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener un fundamento correcto. Le decía que esto para mí ha sido confrontante, ¿verdad? Y sé que es Dios el que nos está hablando a través de la palabra. Y saben, hermanos, de verdad, pidámosle en oración, porque algo que tiene la iglesia de verdad es que es floja para orar, ¿sí? Hay a veces que no oramos, a veces que no leemos, pero saben, de verdad, algo que le pido a Dios también es que nosotros no nos cansemos de escuchar el Evangelio todos los días, ¿sí? El Evangelio es uno, el Evangelio no cambia, el Evangelio no tiene variaciones. El Evangelio es que creamos que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros debemos de permanecer, creyendo que Jesús es el Cristo hasta que Él venga o hasta que nosotros muramos. Ese tiene que ser nuestra fe, ese tiene que ser nuestro fundamento. Y algo que a mí me impresionaba, cómo es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando se encuentra con Cristo, ciertamente él mismo lo dice, ¿verdad?, que el Evangelio no lo recibió de alguien, el Evangelio lo recibió del Señor mismo, ¿sí? Él mismo se reveló a Pablo, ¿verdad? Él mismo dice que Cristo le mostró los planos, ¿verdad? Por eso es que él pudo edificar sobre ese fundamento, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios 3:10, y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, hermanos, ¿sí? El fundamento de la iglesia es que crea que Jesús es el Cristo, ¿sí? Pero si el hombre tiene distorsionado el Evangelio, tiene otra cosa como fundamento. Ahora, el fundamento de la religión son las obras.
De verdad, hermanos, veamos cómo estamos edificando o dónde estamos siendo edificados. Créanme que para mí esto ha sido confrontante, porque le decía, Dios nos está haciendo volver. Créanme, de verdad, ya nos íbamos, ¿sí? Pero dice la palabra, ¿verdad?, que el que edifica sobre la arena es grande su ruina. Pero saben, el que edifica sobre la roca, hermanos, eso de verdad es alguien que echa raíces profundas, es alguien, ¿verdad?, que va a poder vivir, sea cual sea la situación, sea cual sean las circunstancias, y todo para esa persona, ¿verdad?, todo le va a ser para bien, todo. En el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recordemos, ¿verdad?, que en Juan 20, 30 y 31 dice que los 66 libros y todo lo que está escrito en ella es para que creamos que Jesús es el Cristo. No es para otra cosa, solamente para que creamos. Por eso les decía, hoy en día nosotros tenemos que vivir creyendo que Jesús es el Cristo. Pero saben, si no es Dios el que nos esté revelando verdaderamente el Evangelio, no vamos a poder creer, ¿sí? Porque nadie puede creerle a alguien que no conoce. Nadie puede obedecer a alguien que no conoce. Por eso nosotros necesitamos conocer a Dios, necesitamos encontrarnos con Dios todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Para poder vivir Gálatas 2:20 y poder vivir, ¿verdad?, 2 Corintios 5:17. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará, ¿sí? Hermanos, de verdad, nosotros debemos de permanecer, ¿sí?, en eso que ya Dios nos ha dado, en ese fundamento. Les decía, no hay otro fundamento para nosotros. De verdad, hermanos, esto es, les decía que el Evangelio es algo tan profundo. De verdad, ocupémonos, ¿sí?, de verdad, ocupémonos en ir, en profundizar dentro del Evangelio, ¿sí?, en ese fundamento que ya Dios nos ha dado. Y de verdad, no olvidemos este fundamento. Pidámosle a Dios de verdad que nos lleve a creer que este tiempo que nosotros estamos reunidos aquí, y todos aquellos que escuchan el Evangelio correctamente, que podamos ser llevados a creer, ¿sí? De verdad, que seamos llevados a creer. Entonces, les decía, ¿verdad?, cómo es que Dios, de verdad, miren, hermanos, desde Génesis, cómo es que el hombre, ¿verdad?, en su principio, dice que el hombre, ¿verdad?, todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, Dios le dio al hombre, hermanos, todo, ¿sí? El hombre lo tenía todo en su principio, ¿verdad? Todo lo que veíamos en el Antiguo Testamento, el hombre tenía un principio. ¿Cómo es que Dios en su principio le dio el soplo de vida, verdad? En Génesis 2:7, ¿qué fue lo que le dio Dios? Su espíritu, ¿sí? El hombre estaba muerto, el hombre solamente era polvo, el hombre no tenía, miren, hermanos, hoy me doy cuenta verdaderamente que el hombre sin el Evangelio no tiene, de verdad, no tiene un valor, ¿sí? No tiene valor el hombre sin el Evangelio. Y nadie, de verdad, nadie daría un peso por nosotros. Nadie da un peso por el hombre, porque solamente es polvo. Pero vemos, ¿verdad?, que Dios le dio su espíritu. Es ahí donde el hombre verdaderamente podía tener una comunión con Dios correctamente, ¿verdad? Vemos que no solamente le da el soplo de vida, sino que le da su imagen, ¿sí? De verdad, hermanos, el darle su imagen, ¿verdad?, que él ciertamente, el hombre delante de Dios, él era en creación, ¿verdad? Pero delante de la creación, hermanos, verdaderamente el hombre era un representante de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que Dios hizo en el hombre, ¿sí? Le dio su imagen, porque solamente de esa manera es como la creación, ¿verdad?, podía conocer a Dios. No solamente le dio su imagen, sino también le dio su autoridad. Esa autoridad de verdad del hombre, Dios le dio al hombre para que pudiera gobernar sobre toda la creación, ¿sí? Toda la creación que Dios creó, ¿verdad?, es para que el hombre la gobernara, para que el hombre la sojuzgara. Pero vemos, ¿verdad?, que todo eso que Dios le dio al hombre lo puso en un pacto, ¿sí?
En ese pacto, hermanos, está todo, el todo del hombre, de verdad todo, porque ciertamente el hombre estaba con Dios, y no solamente estaba con Dios, el hombre estaba en Dios, ¿sí? El hombre verdaderamente estaba en él, y lo único de lo que Dios le dijo al hombre es que no comiera, ¿verdad? Ese pacto que Dios le dio al hombre, dice la palabra que era fácil de cumplir, era fácil, así como nosotros, ¿qué tanto nos cuesta poder creer que Jesús es el Cristo, verdad? Y era fácil, y todo lo puso dentro de un pacto. Pero saben, hermanos, desde Génesis 3 comenzó la caída del hombre, ¿verdad? El hombre verdaderamente fue arrancado de Dios, no solamente fue, porque a veces decimos se separó de Dios, ¿verdad? Pero el hombre fue arrancado de Dios, porque el hombre estaba en Dios, ¿sí? Entonces, por causa de ese problema, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, verdaderamente, ¿verdad?, existe un problema, y ese problema es un problema fundamental o espiritual. El problema del hombre no es terrenal, el problema del hombre no son cosas, no son cosas que se van a terminar, ¿verdad? No son cosas naturales, no son cosas temporales. Verdaderamente el problema del hombre es espiritual, ¿sí? Pero aún el hombre todavía no entiende que su problema no es físico, que su problema no es terrenal, que su problema de verdad no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, ¿sí? Que solamente su problema es espiritualmente. Por eso el hombre tiene que encontrarse con Dios. Cuando el hombre se encuentra con Dios a través, ¿sí?, a través del Evangelio, verdaderamente ahí el hombre termina su problema, ¿sí? Por eso el hombre cayó en un problema desde Génesis 3 y comenzó la separación, ¿verdad? Pero ¿quién introdujo el pecado, verdad? Ese problema comenzó desde Satanás, ¿verdad? Cuando Satanás llega, engaña a la mujer, engaña al hombre, ¿verdad? Introduce el pecado al hombre. Por causa de ese pecado, hermanos, el hombre se separó de Dios, ¿sí? El hombre fue arrancado de Dios por causa de ese pecado. Pero saben, hermanos, analizando todo esto que hemos venido escuchando por la gracia de Dios, le decía, ¿verdad?, que Juan 5 dice que nosotros tenemos que escuchar correctamente el Evangelio, ¿sí? Es el poder escuchar correctamente nos va a llevar a creer. El poder escuchar correctamente nos va a llevar a obedecer a Dios, ¿sí? No puede suceder de otra manera. Pero saben, le decía que escuchando esto que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ciertamente Dios nos habla, ¿sí? Y Dios lo está haciendo de una manera tan correcta, ¿sí? Dios de verdad ha tenido misericordia desde el principio, ¿verdad? Desde que el hombre peca, Dios tuvo misericordia del hombre, no lo mató, porque el hombre merecía morir, pero Dios no mató al hombre, hermanos. Eso es lo más sorprendente, ¿sí? ¿Cómo es que Dios no lo mató? Por causa del problema fundamental, sino le da promesas, ¿sí? Le da promesas. Y todo lo que Dios ha venido haciendo en el Antiguo Testamento es eso, desde Génesis 3. Dios ha venido haciendo promesas al hombre, ¿verdad? Todo el tiempo Dios se ha venido proveyendo, o sea, se provee de un pueblo, hermanos. Para mí eso es lo más, de verdad, lo hermoso que Dios ha estado haciendo para con nosotros, pero a veces no logramos darnos cuenta, ¿verdad? Qué tan privilegiados somos de poder estar aquí, de haber recibido el Evangelio, de poder escuchar a Dios, ¿verdad? Y saben, de verdad, Dios le da promesas, ¿sí? En vez de matarlo, le da promesas. Por eso, ¿verdad?, veíamos que la promesa, ¿verdad?, para Satanás, Dios nos da la simiente de la mujer, ¿sí? Lo que vimos en Génesis 3:15, Dios prometió que un día enviaría al Mesías, y ese Mesías le iba a venir a aplastar la cabeza a Satanás, lo iba a venir a destruir, y eso fue cierto, eso sucedió, porque en el Antiguo Testamento les decía, son promesas, ¿sí? Promesas del Mesías, promesas de verdad que Dios ha venido haciendo, promesas, señalamientos, ¿sí? Porque todo el Antiguo Testamento, hermanos, nos están señalando al Mesías, todo nos está señalando al Mesías. Cuando uno, ¿verdad?, va de viaje y si vemos hay señalamientos, ¿verdad?, flechas que nos llevan a ese lugar, y a veces nos dicen, no, pues ya falta tantos kilómetros, ya falta poco. Eso es lo que Dios estaba haciendo con el Antiguo Testamento. Le venía dando promesas.
Y para la promesa, les decía, de Satanás, nos dio la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Para la promesa, ¿verdad? Para el problema del pecado, nos dio, ¿verdad? Lo que fue la sangre, que fue en Génesis 3:21, ¿sí? Eso es lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Eso es lo que Dios es, de verdad, hermanos. A través de la sangre, ¿sí?, de ese cordero, verdaderamente Dios cubrió el pecado del hombre. No, de verdad, no murió a causa del pecado, sino le dio una solución, le dio una promesa. Génesis 3:21. Y para el problema de la separación, Dios nos da Manuel, ¿sí? Isaías 7:14. Hermanos, todavía el hombre no entiende, ¿verdad?, que fue llamado para tener una vida Emmanuel, ¿sí? Esa vida Emmanuel tiene que ver con Dios con nosotros, Dios en nosotros, ¿sí? Y esa fue la promesa, hermanos. De verdad, hermanos, Dios ha sido, de verdad, les decía que el Evangelio no cambia, el Evangelio siempre ha sido el mismo, ¿sí? Pero el hombre, por no entender, lo ha distorsionado, ¿sí? El hombre, de verdad, por no entender correctamente, le quita o a veces le pone, ¿sí? Pero miren, el Evangelio está completo, de verdad. El Evangelio no le hace falta nada, ¿sí? Y saben, hermanos, escuchando este punto, ¿verdad?, que esto lo vimos, ya hemos venido viendo, ¿verdad?, las semanas anteriores. Y saben, eso venía a la conclusión a mi vida, ¿sí? El punto es que podamos escuchar correctamente, porque Dios nos lleva a una conclusión, ¿verdad? Dios lo está haciendo. Y saben, ¿por qué les digo esto? Porque hablando, ¿verdad?, con los hermanos, con las hermanas, ciertamente llegamos a la conclusión, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad, que Dios, ¿verdad?, siempre le ha dado promesas al hombre en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dios, por eso en el Antiguo Testamento, o sea, Dios conoce el problema del hombre, por eso, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento se ungían a reyes, sacerdotes y profetas, ¿verdad? Y saben, a raíz de esto, yo sé que en el Antiguo Testamento solamente son sombras, ¿verdad?, de lo que un día el Mesías, ¿verdad?, verdadero, lo iba a venir a hacer, ¿verdad? Iba a venir a cumplir. Y saben, cuando veíamos estos puntos, les decía, ¿verdad?, yo llegaba a la conclusión de que siempre fue Dios, ¿sí? Siempre fue Dios preservándole la vida al hombre. Siempre fue Dios, hermanos, siempre. Si tenemos los ojos para verlo, lo vamos a poder ver, ¿sí? Porque Dios siempre fue el verdadero rey, ¿sí? Porque siempre fue Él. Porque, ¿verdad?, dentro de ese pacto el hombre tenía provisión. Dentro del pacto, ¿sí?, el hombre estaba seguro, ¿sí? Dentro del pacto, de verdad, estaba la seguridad del hombre. Dentro de ese pacto, hermanos, el hombre estaba completo, al hombre no le hacía falta nada, ¿sí? ¿Y quién es el que proveía, verdad, al pueblo? Dios mismo, ¿verdad? ¿Sí? Vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando Dios va y lo saca de Egipto, lo lleva al desierto, Dios mismo, ¿verdad?, le daba la comida, le daba, ¿verdad?, todo el tiempo lo que su pueblo necesitaba, ¿sí? Entonces Dios siempre fue. Ahora, de verdad, yo llegaba a la conclusión que Él es el verdadero rey, ¿sí? El verdadero sacerdote. ¿Por qué el verdadero sacerdote? Porque vemos, ¿verdad?, que Él fue el primero en derramar la sangre para que el hombre no muera, para que el hombre no perezca, ¿sí? Él fue el primero el que lo hizo, ¿sí? Y saben, hermanos, Él siempre ha sido el mismo. Él fue el primer profeta, hermanos. Cuando Dios le da la palabra al hombre, cuando Dios le da el pacto al hombre, ¿verdad?, es que le estaba mostrando el camino para que no se perdiera. Es que le estaba mostrando el camino para permanecer con Él, ¿verdad? Dios mismo le estaba mostrando la manera en que no se separaran de Dios. Pero ¿verdad que por causa del pecado el hombre se separa de Dios? ¿Sí? Y saben, viendo todo esto, ¿verdad? Me iba yo, se me fue ese versículo del capítulo de la Biblia donde estábamos, yo venía viendo, ¿verdad?,
que ciertamente hablando acerca de los sacerdotes, les decía, ¿verdad?, que Jeremías fue uno de los sacerdotes, ¿sí? Jeremías fue uno de los sacerdotes, pero también fue profeta, ¿sí? Algo que a mí me impresionaba, ¿verdad?, hablando del profeta, ¿sí?, de los que eran ungidos en el Antiguo Testamento, es que ciertamente lo que vemos, ¿verdad?, que cuando llegaba un profeta al pueblo, ¿verdad?, cuando ese profeta iba a visitar al pueblo, verdaderamente ese pueblo de verdad entraba en pánico, ¿sí?, porque no sabía qué era lo que traían de parte de Dios, ya sea de verdad, ya sea sentencia, ya sea juicio. Pero saben cómo es que ciertamente Dios, aún ungiendo, ¿verdad?, a profetas, a sacerdotes, a reyes, todos ellos fallaron, porque ellos no eran los verdaderos, ¿sí? Ellos no eran los verdaderos, todos ellos fallaron, los reyes, los sacerdotes, los profetas, ¿sí? Todos ellos fallaron. Y saben, ciertamente, ¿verdad?, les decía que cuando el profeta iba, ¿verdad?, a hablar de parte de Dios al pueblo, de verdad, hermanos, solamente era para darle sentencia al hombre, ¿sí?, que si el hombre no se volvía de sus pecados, ¿verdad?, porque vemos, ¿verdad?, que siempre, ¿verdad?, ellos eran muy idólatras, ¿verdad?, y todo el tiempo Dios les iba, ¿sí?, y les decía a través de los profetas, les mostraban el camino, ¿sí?, pero no solamente les mostraban, de verdad, hablaban con Dios, hablaban de parte de Dios. Y hermanos, de verdad, que Dios nos dé la gracia, ¿sí?, de poder entender esto, de poder entender que todo el Antiguo Testamento solamente son señales, son promesas, ¿sí?, de que un día el Mesías iba a venir, ¿sí? Y saben, les decía, esto que Dios hizo de verdad desde el comienzo, de verdad, porque Dios siempre se provee de un pueblo, ¿saben? Ha venido así, de generación en generación, hasta el día de hoy, ¿sí? Nosotros hemos venido, de verdad, el hecho de poder estar aquí reunidos, les decía, es la gracia de Dios, ¿sí? De verdad que si no fuera por Dios, hermanos, nosotros ya no estuviéramos aquí. De verdad que lo que leíamos, ¿verdad?, en Lamentaciones 3, 22 y 23, solo, de verdad, la misericordia de Dios es lo que nos ha preservado la vida, ¿sí? El poder estar aquí, hermanos, es gracia. El poder estar aquí, hermanos, es misericordia, ¿sí? Nosotros, hermanos, tenemos que ver, de verdad, por qué a veces el hombre, ¿verdad?, no recibe el Evangelio, porque piensa que su pecado es ligero, que su pecado es superficial, que su pecado no es grave. Pero hermanos, de verdad, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros nos veamos ahí, ¿sí? La palabra de Dios es nuestro espejo. Nosotros todos los días debemos de verdad mirarnos en ello, ¿sí? Mirarnos. Porque saben, hermanos, cuando nosotros somos expuestos ante el Evangelio, nosotros podemos darnos cuenta lo que en realidad somos, ¿sí? Y la necesidad que tenemos del Evangelio, y la necesidad que tenemos del Mesías, ¿sí? Y la necesidad verdaderamente que tenemos de encontrarnos con Dios, hermanos. De verdad, hermanos, pidámosle a Dios el poder escuchar su voz cada día, ¿sí? Y no cansarnos de escuchar lo mismo siempre. Hermanos, de verdad, desde cuando Jesús les decía, ¿verdad?, que ciertamente le hablaba a los fariseos, ¿verdad?, y le decía: ustedes de labio me honran, mas su corazón está lejos, ¿sí? Pero hermanos, de verdad, Dios, lo que leíamos, ¿verdad?, en Malaquías 4:6, ¿sí? Él fue el último profeta, él fue el último que habló de parte de Dios, ¿sí? Y cuando él prometió, ¿verdad?, que él iba a hacer volver, ¿sí?, el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. O sea, él ciertamente, ¿verdad?, él no estaba hablando de nosotros aquí terrenales, sino en la manera en que Dios iba a hacer volver, ¿sí?, al pueblo, a su pueblo, a él mismo, ¿verdad? Si la Biblia tuviera un título, solamente es: vuelve a casa, ¿sí? Volvamos a casa. Nosotros tenemos que volver, ¿sí?, en el lugar para lo cual fuimos creados. Y nuestro lugar
es volver a Dios. Nuestro lugar es poder estar con Dios, ¿sí? Es estar en Dios, hermanos. De verdad, hermanos, les decía, ¿verdad? Esto solamente Dios lo puede hacer a través del Evangelio, ¿sí? Les decía, ¿verdad? Que los fariseos, no solamente ellos, hermanos, incluso la iglesia a veces se cansa de escuchar lo mismo, ¿sí? Y dice la palabra, ¿verdad? Que teniendo comezón de oír otras cosas, cosas nuevas, cosas que a nosotros nos gustan. Pero saben, hermanos, Dios le dio al hombre no lo que el hombre piensa que necesita, ¿sí? Sino lo que Dios verdaderamente sabe que el hombre necesita. Y lo único que Dios nos ha dado a nosotros es a su Hijo, es al Evangelio, ¿sí? De verdad, lo único que Dios desea es que un día su Hijo verdaderamente sea edificado en nosotros, en cada uno de nosotros. Ese es el deseo de Dios, de verdad. Y saben, y le decía, ¿verdad? Hablando con los hermanos, ciertamente el hombre, ¿verdad? Por causa del pecado, ¿sí? El hombre quedó cortado de Dios, incluso él mismo dice, ¿verdad? Que él tapó sus oídos para no escuchar al hombre, ¿sí? Pero el hombre piensa, porque hace muchas oraciones, porque hace muchas cosas, piensa de verdad que Dios escucha sus oraciones, que Dios escucha sus ruegos. Pero saben, hermanos, de algo que nos hemos percatado es que ciertamente el hombre quedó totalmente incapacitado, ¿sí? Y lo único que Dios de verdad, al único que Dios escucha es a su Hijo. Y si nosotros estamos en el Hijo, es ahí donde ciertamente Dios escucha. Pero no a nosotros, sino a su Hijo, ¿sí? Porque el único que pudo venir a cumplir verdaderamente todo lo que se prometía de Él es Cristo, ¿sí? De verdad, hermanos, permanezcamos en Él, pidámosle a Dios que porque Él mismo nos lleve a poderle, a creerle, ¿sí? Si no es Dios haciéndolo, no vamos a poder hacerlo. Por eso lo dice en Juan 6:44, ¿sí? Dios mismo nos tiene que llevar a Él, ¿sí? Él mismo, de verdad, Él mismo viene y nos lleva a Él, ¿sí? Con toda la intención. Por eso nosotros, el poder estar aquí, que nosotros de verdad estemos aquí con toda intención para podernos encontrar con Dios, para poder conocer a Dios, ¿sí? Verdaderamente y correctamente, ¿sí? Pero si el hombre tiene distorsionado, le decía el Evangelio, es ahí donde el hombre empieza a desviarse, ¿sí? Les decía, el desvío de la iglesia está cuando no tiene correctamente el Evangelio, porque tenemos como Evangelio muchas otras cosas. Les decía que el hombre solamente tiene un problema, ¿sí? Pero si el hombre no entiende que solamente tiene un problema, de verdad, el hombre hace muchas oraciones, el hombre le pide a Dios tantas cosas. Pero saben, hermanos, Dios de verdad no vino a cumplir caprichos de hombres, ¿sí? Él no vino a cumplir cosas, Él no vino a darnos cosas terrenales, cosas temporales. Él vino verdaderamente a darnos una vida y una vida eterna. Esa vida eterna de verdad está en su Hijo, ¿sí? Solamente en Él es donde la vamos a encontrar. No hay otro lugar, hermanos. Que Dios nos dé la gracia, ¿verdad?, de tener el pacto correctamente, de tener el Evangelio correctamente, de tener una fe correcta. Y ahí es donde debemos de permanecer. Pues bueno, hermanos, es lo que les puedo compartir. Hoy vamos a entrar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que Dios nos dé la